Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Juego, donde no hablamos del juego, sino de lo que está en juego en el negocio del deporte. Hoy tengo mi primer invitado local desde que llegué a Nueva York, un invitado muy especial, Andrés Vargas. Ya les contaré qué hace y digamos porque creo que es uno de los invitados más especiales que ha venido acá en Juego. Por ahora lo saludo. Andrés, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo va todo? Muchas gracias por invitarme y qué buena iniciativa este proyecto y todo lo que usted está haciendo. Buenísimo, no, mil gracias. Vea, yo dividí este podcast, este programa en dos, porque antes de hablar de lo que, un poco en materia, lo que queremos hablar es un poco el Bayern Múnich y todo lo que hacen acá en la oficina de Nueva York. Sí quisiera contarle algo, porque probablemente usted no se acuerda, pero hace más o menos un año usted y yo tuvimos una conversación y esa conversación para mí fue muy reveladora y sobre todo me aterrizó mucho. ¿Por qué? Porque yo llegué a usted por un contacto en común que me dijo, oiga, revise este man, que este man hizo la maestría que usted quiere hacer y hoy en día está trabajando en el Bayern Múnich. Y si uno se mete a su LinkedIn, uno ve como, entre comillas, como una historia perfecta. Era alguien que trabajaba, firma de abogado, decidió cambiar la corbata por los guayos, vino, hizo la maestría en Nueva York, hizo una práctica en los Jets y lleva 7 años trabajando en el Bayern Múnich. Entonces yo cuando veo eso digo, no, pues ese es el sueño de todos, yo quiero hacer eso. Y cuando hablo con usted, usted me pega una aterrizada eh, que hoy en día le agradezco mucho. Pero usted me dice, oiga, esto no es tan fácil como parece, me tocó guerrearla mucho, me tocó trabajar gratis mucho tiempo. Cuéntenos esa historia, cómo termina usted en Nueva York y cómo termina usted cambiando el derecho por una maestría en Sports Business. Sí, sí, hoy me acuerdo. Creo que fue una gran conversación y yo trato un poco de desromantizar esto, porque obviamente para muchos es el sueño y al final no sé, suena demasiado bien trabajar en fútbol, en entretenimiento y tener un trabajo que a uno en teoría lo motiva día a día. Eh, pues nos podemos ir para atrás. Yo estudié Derecho en Bogotá. Eh, Siempre tuve alguna relación con el deporte. Toda la vida me gustó mucho. El talento no me acompañó mucho, pero creo que eso es una de las principales razones por ¿Pero las usted hacía que deporte? ¿Hacía algún deporte? sí, pues en Bogotá yo me gradué de un colegio masculino y obviamente solo pensábamos en fútbol, Claro. siempre fue así. Y mis amigos de la vida creo que vienen del fútbol. Desde que teníamos 6 años compartimos muchos momentos a través del fútbol y hoy en día sigue siendo así. Entonces, sí, obviamente, no, desafortunadamente, nunca a un nivel, digamos, bueno, pero bueno, no importa. Y estudiando Derecho, inclusive, yo, de hecho, al principio quería ser periodista, pero en algún momento, no me acuerdo, creo que tuve una gran conversación con alguien y me dijeron algo muy chévere y es que un gran periodista por lo general debe tener un conocimiento amplio detrás. Ok. Eh, vengo de una familia de abogados, entonces el derecho siempre me gustó. Eh, y dije, bueno, no, pues sí, yo quisiera ser periodista, pero el derecho también me ha gustado y por eso decidí estudiar derecho. Eso al lado del deporte, por ejemplo, mi tesis fue sobre la regulación del fútbol y el deporte en Colombia. Fue bastante chévere porque aprendí muchísimo desde los decretos que se sacaron en los ochentas que parecían beneficiar la estructura para que pudieran entrar dineros calientes. Eso fue bastante interesante y después toda la regulación con la ley del deporte en los 90, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre he tenido un alguito que siempre he querido saber algo, tener algo más que ver con el deporte desde un lado más allá del deporte. Después con unos amigos y sí, tuvimos un intento de empresa donde
pensábamos organizar un poquito mejor la experiencia del fútbol amateur, por decirlo de alguna manera, y entonces nos soñábamos una app en el que usted jugando torneos con amigos pudiera ver sus stats y bueno, una experiencia diferente. Eh, Éramos muy jóvenes, cada uno tenía un trabajo diferente, pero eso nos dio a 3 de 4 la perspectiva para decir, ¿sabe qué? Nos podemos dedicar también al deporte. En ese momento yo ya estaba en la firma de abogados, trabajé en fusiones y adquisiciones, aprendí muchísimo, hoy en día valoro mucho esa experiencia, me dio En una gran Brigard, ¿no? disciplina, sí, en Brigada Urrutia, eh, una gran disciplina, una gran ética de trabajo, aprendí muchísimo de muchas industrias, aprendí cómo hacer negocios, comprar y vender empresas, due diligence, etcétera. Pero no me, es decir, si bien aprendí muchísimo, no me veía ahí en un futuro en mi vida y eso me frustraba muchísimo porque me conflictuaba muchísimo no saber que estaba, o sea, no, saber que no estaba de pronto en el lugar donde yo quería. Y mi papá particularmente siempre me ha dicho que yo tenía que hacer una maestría en el exterior. Yo desde que estaba en la universidad empecé a mirar maestrías, me encontré con una maestría del Real Madrid en Madrid, con la Universidad Europea, me encontré con una maestría de la FIFA, pero me acuerdo que alguna vez fuimos de vacaciones con mis viejos a California y yendo a un partido de los Lakers, mi papá me dijo, ¿por qué no miras la posibilidad de estudiar acá? Eh, Estados Unidos al final, Qué pena y lo interrumpo, porque fresco. sí, digamos que uno que es muy fanático del fútbol, cuando toma la decisión de hacer una maestría relacionada al deporte, lo primero que piensa es Europa. Obvio, Nunca cien uno por piensa ciento de pronto en Estados Unidos y allá iba mi pregunta, ¿por qué escogió Estados Unidos y Nueva York? Sí, entonces esa conversación fue muy chévere, me acuerdo mucho. Y yo dije, bueno, pues sí, puedo empezar a mirar. Y me encontré con principalmente 2 programas, el de NYU y el de Columbia. Y yo dije, no, pues es esto. Y en esa también dicotomía de, bueno, ¿será que sigo por la carrera del derecho y entonces estudio un LLM o de pronto, no sé, pienso en algo más grande, hacer un MBA? Yo dije, no, voy a hacer lo mío. O sea, al final, lo peor que puede pasar es volver a donde estoy y ya. Tuve un gran apoyo de mi familia, eso creo que siempre ha sido vital porque nunca me han cuestionado lo que me gusta, sino todo lo contrario. Y dije, bueno, no, pues en NYU, después me metí a ver los programas y los programas, cuando uno se pone a ver las clases, uno dice, ¿qué es esto? No lo puedo creer. Es una Y locura, sí. ya analizando, uno dice, pues tiene mucho sentido. Estados Unidos es un país donde el deporte es entretenimiento y definitivamente es un motor de negocio. Entonces, por eso tomé esa decisión. Creo que fue probablemente una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Una vez más, apalancado en mi familia. Me acuerdo también de una conversación con uno de mis jefes, alguien con quien todavía tengo una gran relación en la firma, y él me dijo, nos salimos del edificio, empezamos a caminar, y él me dijo, me gusta mucho lo que usted quiere hacer, pero tenga algo muy, muy claro, y es que usted está cogiendo una trocha. Hay un camino pavimentado y hay una autopista que usted ya sabe a dónde va a llegar, y eso es hacer el Ujú. LLM, quedarse en Estados Unidos, volver a la firma y hacer la carrera. Usted está cogiendo una trocha, puede que al final de la trocha salga más adelante en lo que usted quiere o puede que le toque devolverse. Si usted está bien con ese riesgo, pues adelante. Me gusta mucho su iniciativa de querer hacer algo diferente. Eh, y yo dije, bueno, no, pues vamos por la trocha. O sea, al final, en ese momento tenía 25 años, pues no, algo tan grave no iba a pasar. Sí. Y por eso decidí NYU, por eso llegué a NYU. Y una vez en NYU sí dije, no, pues esta es la oportunidad. Después de esto no hay nada, me voy a matar.
académicamente, porque siendo un estudiante internacional, pues es verdad que uno cuenta con una desventaja de alguna manera por no ser de allá. Y también uno se va dando cuenta que las oportunidades, si bien están, pues no necesariamente están pensadas para alguien que viene de afuera. Mm. Y en la maestría, en verdad que me la tomé demasiado en serio y tuve la fortuna de que me becaran un pedazo el segundo año. Me fui becario del decano, que eso tenía una responsabilidad también de trabajar con comunidades, ellos lo llaman unrepresented communities, y era con gente que iba a ser la primera generación de ir a la universidad. Y después se abrió la puerta de ser student consultant para los Jets. Yo dije, aquí voy. ¿Y usted Trabajé sabía algo de gratis fútbol para una... americano? ¿Le gustaba? Me gustaba, pero no como me gusta ahora y no como lo entiendo ahora. Es decir, Claro, entendía, veía el Super Bowl, pero era mucho más casual por lo que significa que porque en verdad me importara. claro. Pero la verdad es que uno en esa maestría y uno entendiendo la magnitud de lo que es el fútbol americano, pues sí o sí le termina gustando. Sí, sí, sí. También trabajé gratis para una ONG de squash, ayudándoles a optimizar procesos eh, de ellos y de cómo organizaban a sus niños y de cómo se podían potenciar los programas. Una ONG muy interesante porque ellos lo que buscan es funding de gente importante para pagarle becas en un after school, en un programa después de colegio para niños que no tienen acceso a alimento, y han sacado Sí. ya jugadores buenos y lo hacen a través de todo Estados Unidos, y hay una organización que los tiene a todos. Trabajé gratis un verano ahí, y esos pequeños pasos, como de haberme ido bien en la universidad, de ser becario, de haber trabajado en una ONG, de haber aplicado a trabajar a los Jets junto con Nueva York, junto con la universidad, me llevaron a que cuando ya me tocaba empezar a buscar trabajo, y no le voy a decir mentiras, en algún momento la tentación de volver y de tener un trabajo en derecho en Estados Unidos estuvo, Pero venga, pero páreme ahí un segundo. cuente. Entonces, porque es que la historia, la historia me emociona mucho porque casi que, bueno, estoy no tratando de replicarla, pero un poco cogí esa trocha que usted cogió, Sí, sí, sí. ¿sí? Sí, Que sí. todos tenemos esa duda. A ver, no vamos a negar, esto significa un sacrificio económico muy grande, 100%. eh, y de tiempo y de cambiar de carrera y de irse del país. Bueno, digamos que eso ya todos lo Mm. sabemos. Pero usted llega a Estados Unidos, en Nueva York, vive en NYU, la experiencia, la universidad, las clases, se da cuenta pues que esta vaina es completamente distinta al resto del mundo. Le mete toda la maestría, lo becan, pero llega el momento de conseguir trabajo y ¿cómo es esa vuelta? Para que la gente entienda lo difícil que es. No, es muy bravo. Uno, porque a mí me pasaron dos cosas. Un choque cultural muy, muy, muy fuerte. En las maestrías, principalmente el deporte, pasa mucho que para los americanos es el paso siguiente después de graduarse de Ujú. college, de su carrera. Uno estudia con mucha gente que viene de undergrad. Exacto, y pues yo ya había trabajado, yo ya era un poquito mayor que ellos, 2 o 3 años mayor, y yo ya había tenido experiencia en una firma de abogados. Claro. Pero ellos tienen algo que al colombiano le cuesta mucho, y es que ellos se la creen, ellos van por todo. Entonces en los grupos de trabajo, en las exposiciones, estos tipos eran así, y las mujeres también, con confianza, decían, no importaba que estuvieran bien o mal, pero arrollaban. Sí. Y uno, no sé, uno es un poco diferente, entonces uno cree que porque uno ha trabajado, que porque uno tiene un mayor conocimiento, de alguna manera sí se va a ganar el respeto. No, nada. Entonces eso fue un choque cultural muy grande, porque eso también se replica a las conversaciones que ellos tienen con las diferentes oportunidades. Y a eso súmele que pues para alguien extranjero que no tiene la nacionalidad, pues buscar trabajo implica también un tema de visa, de que lo patrocinen, etcétera.
Entonces es muy difícil. Ellos, los americanos allá se la creen y dicen, no importa, ellos tienen una expresión que es, voy a poner mis pies en el tapete de entrada y ahí ya miro cómo voy para arriba. Uno no es tan así. Y yo tenía muy claro eso, por ejemplo, yo, o sea, sin irrespetar a nadie, pero yo no quería vender entradas a los partidos de un equipo de la MLS por las noches, porque yo ya había estudiado una carrera, yo ya había sido abogado, entonces también mis opciones se limitaban. Pero eso fue un gran choque cultural, entender que también me tocaba llenarme de confianza y un poco salirme de la zona de confort y buscar conversaciones, buscar personas, ir navegando. Y lo que le digo, o sea, tuve muchas conversaciones y en algún momento las cosas no se estaban dando y ahí llegó la tentación de, bueno, ¿será que vuelvo Volver a ser con la firma. abogado? Sí, y pues me dijeron que me podían ayudar a conseguir trabajo, pero justo en ese momento salió una convocatoria por la página de la universidad de una práctica en el Bayern Múnich y literalmente apliqué, fui pasando las rondas del proceso y quedé. Y ahí básicamente se acaba la historia, se acaban todos los fantasmas y lo que sea. Al principio fue gratis, los primeros 6 meses Eso te iba a trabajé preguntar. gratis, Sí. pero una vez más, y pues también es difícil, ¿no? Porque entonces ya después de haber trabajado, de haber subido un par de niveles en la firma, vuelvo a ser la base de la cadena, siendo practicante, con todo lo que eso implica. Eh, pero también cuando yo estuve ahí, dije, esta es mi oportunidad, me voy a matar y también, o sea, y afortunadamente ese año el club viaja a Estados Unidos y a los 3 meses una persona que se tenía que encargar de muchas cosas del tour eh, renunció, pues la trajeron para eso y renunció porque tuvo sus propios problemas y ahí yo aproveché ese espacio y dije, bueno, no, yo me puedo encargar de esto y a partir de ahí me gané un poco la confianza y ya en agosto yo les dije, oiga, yo me quiero quedar, esto implica que me patrocinen este año y después pues miraremos. Y me dijeron, sí, de una, presente un business plan, un plan de negocio sobre lo que sería la internacionalización del club en Latinoamérica. Eh, o sea, otra prueba, pero bueno, con todo el ánimo lo hice y con todas las ganas y tuve una gran relación con mis jefes, también siendo una oficina pequeña, y eso ahorita podemos hablar. Eh, Pude tener exposición a quien en ese momento era el Managing Director y con mi jefe directo, que era el Head of Partnerships. O sea, a pesar de ser un practicante, mi jefe directo. ¿Cuánto llevaba el Bayern en esa época con la oficina en Nueva York? Eh, yo entré, llevaba 4 años, la oficina llevaba 4 años. Muy nuevo, muy nuevo. Sí, muy nuevo, todavía se estaba armando. Eh, sí, y ya, y básicamente hice cuenta, pero obviamente hubo un sacrificio y un esfuerzo previo muy bravo, muchos momentos de dudas, de será que tomé la mejor decisión, para dónde voy. A veces obviamente uno cae en la espiral de oscuridad, de pucha, me equivoqué, no me equivoqué, pero creo que haberme trazado un plan a futuro y sabiendo que yo quería eso me ayuda a irme dando la claridad paso a paso en esos años para llegar ahí. También es muy cierto, o sea, yo le estoy contando básicamente un libro, pero pues esto pasó en 2 años. Lo que pasa es que Sí, sí, cuando sí. uno vive por fuera, cada día es como el doble, porque uno aprende, uno ve, uno se sale de la zona de confort, uno se está retando, uno está haciendo sacrificios. Entonces, sí, Sobre todo en esta fueron ciudad. sobre todo en esa ciudad, sí, exacto, es una ciudad demasiado intensa, eh, que vive a mil, entonces cada día son como tres para la mente de uno. Sí, pues vea, mucha gente, de hecho mucha gente me escribe porque yo también decidí coger esa trocha, soy muy nuevo, apenas llevo un mes, pero está bueno porque usted me pegó esa en ese momento y está bueno que usted también se la pegue a la gente que nos escucha, que es mucha gente que también sueña en algún día trabajar en fútbol. Entonces ahí está, por ahí escuché una frase hace poco de que esto también tiene mucho componente de suerte también. eh, pero dicen que la suerte existe, pero que cuando llega, ojalá lo coja uno trabajando.
y a usted le llegó esa oportunidad, pero pues usted ya había construido un camino, se había matado estudiando, había hecho relaciones y yo creo que de eso también se trata un poco. Ya después yo creo que Sí, la vida se encarga uno de ponerlo en el lugar que sí, debe. 100%. Yo también creo que hay un componente de suerte, eso es indudable, pero se busca. O sea, a mí Sí, total. después de unos meses me terminan diciendo, vea, la verdad lo contratamos porque le preguntamos a tres profesores de su programa con los que tenemos una gran relación, que qué tal era usted y todos hablaron muy bien de usted. Y uno no se imagina que el tener una buena relación o el ser un buen estudiante en esa maestría donde todo, o sea, donde hay muchos americanos, también muchas personas de afuera, eso va a terminar siendo un diferencial. En mi caso lo fue. No lo hice con ese propósito, sino con el propósito de sacarle el mayor jugo a la maestría. Sí, total. Eh, que muchas veces, en mi opinión, por ejemplo, los americanos no lo hacen de esa manera, pero también es porque pues, es su mercado. No sé, si uno hace una maestría en Colombia, de pronto la prioridad es el trabajo, entonces ellos se buscan De un trabajo acuerdo. y van estudiando y van pagando, está bien, pero para mí, que yo no podía trabajar cuando llegué a Nueva York, pues la maestría era la maestría, punto, era lo que tenía que hacer, era mi trabajo. Full-time job, era su trabajo. Exactamente, Sí, exactamente, así es. exactamente. Oiga, bueno, ahí está. Tuve un déjà vu de la conversación que tuvimos porque salí de esa llamada y yo dije, puta, ¿será que la estoy cagando? No sé qué hacer. Pero bueno, cogí esa trocha. Vamos a ver cómo nos va. Eh, Llegó el Bayern Múnich, ¿sí? Entonces ahí viene la pregunta que le tengo. Un equipo de Múnich, ¿sí? Una zona, digamos, con un arraigo cultural muy fuerte, equipo bávaro, con toda la connotación que eso tiene, sobre todo en Alemania, que Alemania tiene esta regla del 50+1, que los equipos, el mínimo del 51% tienen que ser pues de los socios. Eh, ¿Por qué el Bayern Múnich tiene una oficina en Nueva York? ¿Cuál es el propósito? Empecemos por ahí. Qué gran pregunta. Es sencillo. El club dibuja una estrategia internacional y dice, bueno, en algún momento nosotros vamos a capear Alemania en términos de seguimiento y la verdad es que el deporte hoy en día es global. Esto, la digitalización ha ayudado mucho, el acceso con los derechos de televisión también. Ya no estamos hablando de un deporte que es regional, a pesar de que los productos están en diferentes regiones, pero pues tenemos que reinventarnos, o más que reinventarnos, tenemos que explorar esto. Y un poco al mismo punto de antes, pues Estados Unidos es un lugar donde el deporte es entretenimiento, donde el deporte es verdaderamente un negocio. Entonces ellos dijeron, bueno, nuestra primera oficina internacional va a ser en Nueva York. Somos el único club que lleva 10 años en el mercado con oficina directa, la Ustedes se fueron oficina all-in. all-in. Eso All-in. también es muy alemán. Ellos cuando toman la decisión van con Van toda. con toda. Eh, Se demoran en tomar la decisión, pero cuando van con toda. Ok. Y la verdad es un poco por eso. Después, si usted ve cómo es el proceso de internacionalización y lo que hemos aprendido, y creo que se relaciona con algunas cosas que vamos a hablar ahorita, pues el club, a pesar de ser un gran club y que tiene un gran respeto, tiene dos limitantes muy grandes a mi manera de ver y a la manera de ver pues, de nosotros en el día a día, y es, hay una barrera cultural muy grande eh, frente a la percepción generalizada de lo que es el alemán y lo que es Alemania en todos los países internacionales a los que vamos, y hay una barrera idiomática. Es decir, los equipos de España no tienen ningún problema en generar engagement con Latinoamérica, pues porque o sea, uno genuinamente y orgánicamente puede consumir su contenido local y no le hace ninguna diferencia. La Premier lo mismo con Estados Unidos. El Bayern Múnich no es así, o sea, es muy difícil que alguien que no sepa alemán pueda consumir orgánicamente el contenido que se genera desde allá. Entonces, con esos dos retos y con esas dos barreras, se dibuja la estrategia de internacionalización
y se dice, bueno, lo que tenemos que hacer es tumbar esas barreras. Sabemos que siempre van a existir, pero al menos tratar de bajarlas un poco para tener una oportunidad de ser más globales. Ahora, el Bayern Múnich igual es un equipo global, muy respetado y que tiene una audiencia en todas partes. Entonces, eso también es un punto positivo que se puede aprovechar. Claro. Eh, y pues eso pasó con la digitalización. Ahora, también el club ha tenido mucha suerte porque el club es el club de la ciudad más rica de Alemania y de la ciudad de más negocios de Alemania. Y Alemania es uno de los mejores países de la Unión Europea en situación económica. Entonces, si una marca quiere entrar, por ejemplo, a Europa o quiere posicionarse en Europa, pues al final nosotros siempre vamos a hacer una gran decisión para una marca así. Y eso después se acrecenta, por ejemplo, con el Brexit. Entonces también de alguna manera volvemos a lo mismo, es un cóctel de muchas cosas donde también hay un poquito componente de suerte, pues porque el equipo, porque sí, desde 1900 terminó siendo el equipo de la ciudad más rica de uno de los mejores Sí. países de la Unión Europea. De acuerdo. Venga, y Estados Unidos tiene una particularidad y ya usted nos va a explicar eso, y es que usted acá conoce, pues no sé, a un amigo americano y tiene su equipo de béisbol, tiene su equipo de fútbol americano, tiene su equipo de básquet. No tienen problema en dividir su amor de hincha en cuatro o cinco equipos. Digamos que ese tipo de cosas ustedes las tienen en cuenta a la hora de decir Estados Unidos es un mercado donde nosotros podemos de pronto agarrar, digamos, y crecer nuestro fanbase. 100%. También es cierto que en Estados Unidos hay una gran inmigración alemana, sobre todo en la mitad para arriba del país. Eh, 100%, o sea, es decir, eso por supuesto que lo tenemos en cuenta y hoy en día tenemos una comunidad espectacular, tenemos 95 clubes de fans en Estados Unidos, eso es una verdadera locura. Y fuera de eso, pues también es un tema generacional, ¿no? Es decir, las nuevas generaciones han estado mucho más expuestas al fútbol internacional y usted lo puede decir, hay muchas razones. Una vez más, la digitalización, los derechos, hoy en día es muy fácil consumir cualquier partido en cualquier lugar, pero también los videojuegos, es decir, para usted una marca como el Bayern, pues si jugó desde los 8 años FIFA, pues no es extraña, ¿me entiende? Y si ve que le está hablando y ve que de alguna manera genera afinidad con usted, pues a usted le va a gustar. Igual el Bayern es una marca que por lo general genera afinidad, es decir, no generamos sentimientos negativos, tampoco tan positivos, es decir, no hay una irracionalidad como la hay, por ejemplo, con el Real Madrid y el Barcelona. Claro. Eh, Eso es bueno y es malo. Es malo porque de alguna manera el consumo también se deriva de la emocionalidad, pero es bueno porque nadie piensa algo negativo de la marca, de hecho es muy respetada. Entonces es cómo llegamos al punto medio donde podemos generar emoción pero sin que esa emoción sea negativa y que siga primando los valores, lo que es el club, formado como club, donde la responsabilidad financiera y la sostenibilidad financiera es muy importante. Es un equipo que ha dado profit en los últimos 20 años, siendo el único equipo que ha hecho eso. Es un equipo que desde el 2006 ha llenado el estadio todos los Mm. partidos. Es un estadio que se renueva año a año, entonces nunca se ha quedado, nunca, ya no, a pesar de tener 18 años el estadio, no es viejo, sino que todos los años se ha venido renovando para siempre estar a la vanguardia. Ese tipo de valores son muy importantes, también el valor que es un equipo bávaro, que se debe a sus accionistas, que son 300.000, en fin, cómo llegar a encontrar ese punto medio. Es difícil, obviamente, sobre todo internacionalmente, pero ahí nos manejamos. Ok, entonces, venga, ya entendimos como el objetivo. Hoy en día, pues todas las marcas deportivas son globales. De hecho, vemos equipos de la NFL. Creo que los Eagles jugaron ahorita en el estadio de Corinthians en Brasil, han jugado en México, van a jugar Sí. en Londres, en el Bernabéu. Eh, En Alemania ya jugaron también. en Alemania. Quiero entender ahora un poquito y ya irnos como al tema práctico, antes de pasar al tema de negocio. Quisiéramos entender un poco, bueno, llega el Bayern Múnich a un mercado nuevo,
Estados Unidos y Ujú. pues las Américas en general. ¿Cómo empezar a crecer ese fanbase en términos prácticos? ¿Qué estrategias empezaron a hacer ustedes? ¿Qué alianzas hicieron? ¿Se aliaron con equipos, con otros deportes? Cuéntenos un poco cómo fue eso. La oficina se forma con tres / cuatro verticales. La primera es un tema de relaciones públicas, PR, de posicionamiento del club. Y en ese sentido hubo un gran trabajo porque logramos, por ejemplo, firmar un acuerdo en el 2018 con Dallas. En Estados Unidos es muy común que los dueños de los equipos de la MLS tengan equipos de la NFL y eso fue de alguna manera por entrar a tener una relación con quienes son dueños también de los Kansas City Chiefs. Pero también cuando el equipo, sabíamos que el equipo venía, entonces buscábamos a los equipos de las ciudades para hacer diferentes activaciones, para poner la marca por fuera. Eh, entonces, en temas de relaciones públicas se hizo un gran trabajo de posicionamiento de lo que es el Bayern. Y al principio era muy difícil, es, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué están Sí, haciendo? ¿Qué es esto? Muy normal. Eso ya hoy en día no pasa por el crecimiento del fútbol en Estados Unidos. claro. Pero del 2014 al 2010, al 2020, diría yo, era, mucha gente decía, pero ustedes, ¿qué liga, qué juegan, qué deporte juegan? Y es normal. Claro. Entonces ese posicionamiento de relaciones públicas fue muy importante y nos llevó a tener relaciones con equipos de la NFL. Por ejemplo, en el 2019, en el 2018, cuando fuimos a Filadelfia, trabajamos con los Eagles 6 meses donde llevamos jugadores de los Eagles a Múnich y cuando estuvieron en Filadelfia, ellos también, o sea, hicimos, por ejemplo, meet and greets entre los jugadores, hicimos eventos conjuntos, hicimos cosas de responsabilidad social juntos, teníamos intercambios en redes sociales juntos, es decir, toda una cooperación para entendiendo que eso nos iba a aumentar las audiencias a los dos. Después, una vertical de marketing y de contenido, donde entonces la estrategia fue, bueno, vamos a geolocalizar un poco más el contenido. Entonces el club abrió una cuenta en Twitter solo para hablarle a Estados Unidos, por ejemplo. Después logramos abrir una en portugués que solo le habla a Brasil y hay una en español que le habla al resto de Latinoamérica. Eh, y un poco diferenciarse de la voz que tenía en Alemania. Por una vez más, para poder hacer contenido que sea digerible y que sea más atractivo para los diferentes mercados. Eh, y por último, bueno, la otra vertical obviamente es el tema de fútbol, entonces los programas de desarrollo de talento internacional, los campamentos, las escuelas, etcétera, y la vertical de sponsorships, donde de alguna manera lo que nosotros queríamos mostrar a las marcas era que podían tener un retorno de inversión con nosotros también regional. Eso se ha ido fortificando mucho más en los últimos años porque la Claro. misma digitalización hoy en día nos permite, por ejemplo, o sea, las vallas que usted ve en Estados Unidos no son las mismas que salen en Latinoamérica y no son las mismas Sí, que sí, están en sí. Múnich. Entonces, eso, por ejemplo, también nos abre eh, fuentes de ingreso y también una digitalización y una geolocalización más acertada de lo que podemos hacer. Entonces esas fueron las cuatro verticales con las que nació la oficina y seguimos. Y esa fue la estrategia que se planteó para poder ser relevante localmente. Venga, acá estaba anotando las cuatro verticales y algunos puntos que me parecían interesantes y que le quería preguntar. El primero, me parece curioso y cree uno pues que no puede llegar a pasar es aliarse con otros equipos, así sea de otros deportes, porque probablemente antes uno pensaría, no, mi competencia es no solo el equipo de fútbol, pero también los equipos de los otros deportes. Y no, de una vez ustedes entraron en un equipo también muy tradicional acá en Estados Unidos de la NFL y se dan Ujú. cuenta que entre los dos pueden agrandar su fanbase y se ayudan el uno al otro. Eso me parece muy interesante. 100%. Y también con las ligas. Entonces, no sé, NFL tiene una serie de contenido que se llama Game Recognizes Game. Entonces, cuando ya no están en temporada, ellos
llevan a sus atletas a diferentes partidos y se hacen diferentes iniciativas, pero una vez más es porque el mercado americano tiene esa concepción de entretenimiento y que usted puede agrandar siempre el fanbase a punta de buenas iniciativas. Y al final, lo que está pasando en el deporte es que el deporte ya no solo compite con el deporte compite con el entretenimiento y usted está tratando de captar atención, entonces usted tiene que generar iniciativas que capten la atención de los nuevos consumidores o del consumidor casual para que usted sea más relevante. Ya hoy en día el Bueno, deporte no solo compite con el deporte, compite con Netflix, compite con Spotify, compite con Amazon Prime, compite con, no sé, HBO, Disney, lo que usted quiera. O sea, es una competencia de atención más que cualquier de cosa. atención, claro. Lo otro que estaba notando acá y le puse estrellita era la cuarta vertical de sponsorships, que me imagino que llega después como con toda la ola de primero formar lo de PR, marketing y toda la parte deportiva. Usted está encargado de todo lo que es Américas. Primero le pregunto Ujú. como desglóseme eso, exactamente qué países ven ustedes como Sí. estratégicos. Lo primero es que todo fue al tiempo, o sea, la vertical de sponsorships estuvo, o sea, de hecho, el primer Ok, empleado de la oficina fue el Head of Partnerships. ya. Y nosotros llamamos partnerships a sponsorship por una concepción filosófica donde nuestros patrocinadores en verdad son nuestros aliados. Claro. Y usted ve nuestra estructura donde Allianz, Audi, y Adidas tienen cada uno 8.33% de la empresa comercial del club. Entonces, en verdad también son accionistas de nosotros. Sí, sí, Entonces, sí. el primer empleado fue Head of Partnerships. Hoy en día tenemos, más adelante se trazó otro pedazo de la estrategia internacional de internacionalización y se identificaron algunos mercados. Estados Unidos siendo el principal, y en un segundo nivel, pero también muy importante, es México y Brasil. Ok. Eso no significa que no busquemos iniciativas en otros países, dependiendo de la coyuntura. Entonces, por ejemplo, cuando yo entré, por ejemplo, James estaba todavía en el equipo. Nosotros nos sentamos con muchas empresas colombianas a ver si estaban interesadas en patrocinios y fue una gran lección porque fue darse cuenta que en ese momento la industria deportiva en Colombia o la industria del negocio del deporte en Colombia estaba muy atrás. Es decir, había marcas muy grandes que nos decían, es que si James no juega, va a haber una percepción negativa a mi marca, entonces no me interesa. Al final nos veían, o mucha gente en ese momento veía al equipo o o venía el patrocinio como un ad o un anuncio en un periódico. Y así no es. Y nosotros lo que tratamos de decirles es, usted se está aliando con una marca que tiene más de 100 años, que genera tiene unos valores muy importantes, muy reputada en el mundo del deporte, en fin, pero simplemente ahí no se alineó nada porque con ese mindset para nosotros era muy difícil trabajar y no queríamos firmar contratos de un año, eso no es lo que nosotros hacemos. Los contratos de patrocinio del Bayern en promedio duran 10 años, entonces imagínense, no daba. Y pues no sé, por ejemplo, ahorita tenemos a Alfonso Davis, hemos intentado en Canadá, ha sido difícil. Eh, y no sé, hubo una oportunidad que nos presentó la NBA de llevar nuestro equipo de básquet a Uruguay, entonces obviamente lo hicimos, participamos en eventos en otros países también, pero el core es Estados Unidos, México y Brasil. No en ese orden, porque México y Brasil están a la par, pero lo más importante obviamente es Estados Unidos y obviamente ahorita cobra mucha más relevancia entendiendo todo lo que está pasando en Estados Unidos con el deporte y lo que se viene, el Mundial de Clubes, el Mundial de Selecciones, los Juegos Olímpicos, etcétera. Claro. Venga, me quedé con eso de los 10 años, me parece una locura. Háblenos un poco de esos Sí. partnerships, si quiere con algún ejemplo. Yo anoté acá algunos que han hecho pues, en las Américas. Por ejemplo, el partnership con Global 66. ¿De dónde salió? ¿Cómo es ese proceso de, oiga, esta empresa yo creo que se puede alinear con estos valores, puede haber un win-win acá, y finalmente todo ese proceso hasta ya cerrar el negocio y ejecutar la alianza? Sí, pues en los últimos años hemos visto un gran aumento de categorías porque digamos que se ha atomizado
muchas industrias se han atomizado. Entonces, usted puede tener un banco de patrocinador, pero eso no necesariamente significa que usted no puede tener un fintech, porque no puede que no compitan. También hoy en día estamos viendo que en las empresas tratan de abarcar cada vez más las exclusividades para que no les pase eso. Pero nosotros en nuestro proceso de research, de buscar qué marca tiene de alguna manera un alineamiento en valores con nosotros, vimos que Global 66 pues, era una marca bastante interesante. Ellos querían, la primera vez que hablamos, lo primero que nos dijo el CEO fue, nosotros soñamos con ser un vehículo por el medio del cual la gente en Latinoamérica pueda tener experiencias globales. Y pues al final lo que hacen es una empresa de remesas, o sea, no es así, pero si nos vamos a hacer crudos, en verdad lo es, lo que es en otro ecosistema y es diferente. Y ellos lo que querían es, de alguna manera, democratizar que la gente que vive por fuera de Latinoamérica, siendo latinos, pueda mandarle plata a sus familias y viceversa. Sí, Generamos una gran relación con ProChile porque ProChile o sea, Chile en general tiene una gran relación comercial con Alemania, entonces nos sentamos con ProChile, ellos nos dijeron, miren, esta marca nos parece interesante, nosotros sí, esta marca nos parece interesante, nos sentamos y con esa filosofía de ser global y nosotros también entendiendo que estamos en una fase en la que también queremos ser globales y que también tenemos unos valores bastante fuertes y una filosofía de sostenibilidad económica muy grande. Dijimos, pues también nosotros creemos que les podemos aportar, sobre todo ustedes están creciendo, necesitan awareness, necesitan credibilidad y nosotros podemos dar ese sello de aprobación, ese sello de credibilidad que a la marca le va a funcionar mucho porque una cosa al final el imaginario colectivo funciona así, es como, bueno, pero si estos tipos están trabajando con los alemanes es porque algo bueno están sí, haciendo. Es sí, sí, sí. sencillo y sobre todo en un tema financiero. Entonces, con esa filosofía fue que terminamos cerrando el acuerdo. Claro, 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 claro. Buenísimo. Eh, digamos que ya cubrimos el tema de PR y sponsorships. No le quiero quitar mucho tiempo tampoco, pero tenía Fresco, la fresco. curiosidad de marketing. Marketing, ¿cómo lo manejan? Porque pues obviamente el público alemán no es el mismo al público americano, no es el mismo que el público brasilero. De hecho, hace poquito estuvimos con Rob Wilson en una clase Sí, 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 sí. y nos contaba pues todo lo que es manejar las redes sociales y el marketing del Bayern Múnich y las dificultades que eso trae. ¿Cómo han manejado eso? Y sé que han hecho alianzas con grandes influenciadores. ¿Cómo es ese tema? Yo digo que yo hoy en día, yo trabajo igual en partnerships, eso es lo que hago, pero como somos un equipo tan pequeño, pues tenemos mucho que ver en muchos otros temas, que es bastante chévere, es una de las cosas que más disfruto de mi trabajo. Eh, y yo lo que digo es que nosotros todo el día estamos siendo traductores culturales, porque tenemos que hacer un gran proceso de convencimiento internamente para que ellos entiendan, por ejemplo, las tendencias que pasan en Estados Unidos y en los otros mercados. Y eso a veces es un gran reto, la comunicación, porque allá hay una manera de hacer las cosas, lo hacen y lo hacen perfecto y les hablan a su audiencia. Pero en el resto del mundo es un poco diferente. Entonces nosotros muchas veces estamos haciendo el internal pitch y muchas veces el internal pitch es más difícil que el externo para convencer que eso tiene sentido. Y en ese contexto, pues tratamos de llegar a un acuerdo sobre todas las iniciativas que hacemos de internacionalizar la marca. Y hemos hecho muchísimas cosas, desde una exposición sobre la historia judía del club, porque queríamos romper la barrera Sí, que la gente piensa que nosotros al final fuimos un equipo del nacionalsocialismo. De hecho, todo lo contrario, el club casi se acaba en esa época. Y la hicimos en el Museo de Tolerancia de México, rompiendo la barrera cultural ahí. Eso también lo hicimos en el 2019 y en el Museo del Holocausto pusimos también nuestra historia judía. Hacemos watch parties son eventos para ver los partidos con los clubes de fans y durante los tours lo que hicimos fue llevarles los trofeos. Entonces, haga de cuenta, había 10 personas que se reunían a las
5 de la mañana en un bar en Los Ángeles y eso lo hacían siempre. Entonces nosotros como club dijimos, nos gusta mucho lo que ustedes están haciendo, sigan haciéndolo y nosotros un día les caíamos con los 3 trofeos, la mascota y para que tuvieran como la experiencia más cercana del Bayern Múnich. Eh, Trabajamos muchísimo para que pasara el primer partido de la NFL en Múnich. Hemos traído al equipo de básquetbol a jugar en un torneo de la NBA en Uruguay. Hemos llevado a las leyendas a Brasil. Hemos llevado al equipo femenino a jugar contra Tigres en Monterrey. Y en ese momento fue la audiencia, el equipo femenino del Bayern nunca había jugado ante tantos espectadores. Entonces, todo el año estamos trabajando en iniciativas de marketing para poder poner en boca de las personas la marca de una manera diferente. Porque Claro. lo que nosotros entendemos es que la manera de romper las barreras de las que hablábamos antes es tratar de ser diferente y no ser el club que viene, va y ya, chao, se fue. No, nosotros tratamos verdaderamente de acercarnos a los aficionados porque además también es la filosofía del club. Si usted ve el club en verdad respeta mucho a sus aficionados y a sus socios. Y eso es algo que hemos venido replicando en el mundo. Y esa es principalmente la estrategia también de activación cada vez que podemos. Qué interesante, además que ustedes están en el país donde son los dioses del marketing. O sea, a la larga lo que usted nos decía, estamos compitiendo por atención y debe ser un reto muy grande desde ese punto. Por Sí. último, mi última pregunta en cuanto al Bayern y toda su internacionalización es la parte deportiva. ¿Les interesa sacar buenos talentos de pronto de Brasil, de pronto de países suramericanos o acá mismo en Estados Unidos? Eso es digamos que un core del negocio de ustedes acá en las Américas. A ver, nosotros entendemos que uno de nuestros principales activos es nuestra filosofía deportiva también. Y en ese sentido, por supuesto que sí. Ahora, em, eso no significa que nosotros estemos siempre buscando talento. Nosotros tenemos muchos programas deportivos, como la Youth Cup, por ejemplo, como el World Squad, como el Global Academy, que lo que hacen es permitirle a personas de afuera tener la plataforma para trabajar bajo la filosofía del Bayern Múnich. Obviamente, si causalmente se termina dando que es un gran talento y lo que sea, pues es otro tema. Pero principalmente lo que nosotros queremos hacer es poner en el radar la gran filosofía deportiva que ha tenido el club desde sus inicios. Y sí, pues o sea, hoy en día, por ejemplo, también trabajamos mucho con el AFC, de hecho con ellos tenemos un joint venture con el que hemos comprado un par de equipos en el mundo. Obviamente que es muy importante, obviamente que es muy relevante, es uno de nuestros principales activos. Eh, pero no necesariamente todo lo que hacemos está pensado para que llegue un talento. Si se da, genial, Ya. pero hay que pensar un poquito más allá, porque eso no necesariamente va a generar que el proceso de internacionalización sea exitoso o no. Por supuesto que si se da sería espectacular y es una gran historia, pero lo vemos más como una causalidad que como una razón. No sé si quedó Entendido. claro eso. Sí, 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 entendido. Bueno, creo que hablamos de los 4 puntos. Ya para terminar, le tenía como un par de preguntas rápidas. Me ha encantado este episodio. Hoy en día usted ya se considera un hincha del Bayern. O sea, quiere al equipo y digamos, se puede decir que Andrés Vargas ya es hincha uno más del Bayern Múnich. Quiero muchísimo al club. Por ¿Es hincha de qué supuesto, equipo? Primero, hincha de qué equipo, sí. Empecemos esto por no le va a ahí. gustar a muchos de su audiencia, pero bueno, soy de Nacional. La Ok, verdad es que mi familia, ni mi papá, mi abuelo sí le gustaba mucho el fútbol, pero digamos que no tuve esa figura de tienes que ser hincha de, y pude decidir solo, y por eso soy. Siendo de ya, ya. Bogotá, yo sé, bueno, me pueden caer lo Está que bien, sea, está pero bien. pues No es lo vamos a que entrar en es. debate acá. Exacto. Además, A el ver, fútbol es global, es lo que hemos aprendido en este episodio. sí, sí, sí. Y ¿sabe qué pasa? Que es muy chistoso porque yo en verdad a veces me siento culpable y eso no debería ser así. Yo me debería sentir orgulloso. He disfrutado mucho, o sea, por ejemplo, la Libertadores 2016. Yo siento que a nivel de club no tengo que vivir nada más. Sí, nada Eh, más.
y tuve la oportunidad de vivir esa experiencia con un gran amigo de mi vida, viajamos a todos los partidos y eso siempre va a estar ahí. Qué locura. Pero de alguna manera sí la colectividad hace que uno se avergüence un poco, sobre todo si uno no es de la ciudad, pero bueno, no importa. Eh, es decir, yo creo que en parte sí. Lo que pasa es que pues podríamos entrar a definir qué es hincha o no, pero obviamente tengo un gran cariño, eh, entiendo mucho la estructura, me encanta la estructura. Yo, si usted me pregunta a futuro, me encantaría que en Latinoamérica tuviéramos esa figura híbrida donde la empresa comercial es importante, la parte del negocio es importante, pero también los aficionados y todo el mundo va remando hacia un mismo lado. Yo me enamoré de eso, yo estoy absolutamente enamorado de la estructura del club. Me parece que la responsabilidad financiera es un valor espectacular. Obviamente le hago fuerza, al final hago parte de la organización, viví ya un sextete con el club. Eh, entonces, sí, de alguna manera, sí, 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 pero también no podría decirle que soy un hincha como lo es la gente en Baviera, porque me parece que ellos también merecen mucho respeto y ese arraigo que ellos tienen, pues yo no lo puedo tener, a pesar de que he estado muy expuesto y en verdad, sí, yo diría que sí, pero hay un pequeño asterisco, sobre todo como por respetar lo que significa Sí. ser hincha del Bayern para una persona allá. No, y la pregunta tiene un objetivo. Yo ahorita estoy viendo una clase, se llama The Science of Fandom, no sé si usted la vio. Y la No, clase, pero sé quién la Sabrina, ¿no? sí, la da Sabrina. Y la clase se basa en eso, en definir quién es hincha y qué tipos de hincha hay y cómo abordar, cómo los equipos pueden abordar cada tipo de hincha. Entonces iba un poco como de la mano en eso, que esa clase me ha parecido buenísima. Andrés, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para el Bayern? ¿Qué se sueñan? ¿Cuál es el próximo objetivo? Seguimos trabajando duro para poner nuestra huella en la región. En los últimos 3 años hemos tenido un gran éxito, todos los años hemos firmado algún partner de la región, eso es bastante chévere. Y ahora hay que navegar la ola, que yo siento que son los tiempos de aprovechar todo lo que se vino construyendo en los últimos 10 años con el Mundial de Clubes, con el Mundial. Y después ya veremos. Yo siento que el club se ha ganado un lugar en la industria estadounidense y eso tiene mucho valor. En México, lo que hemos visto de México es espectacular también. Y queremos seguir creciendo, o sea, con un poco de humildad, entendiendo esas barreras y tratando de traducir culturalmente lo que es el club, pero respetando siempre lo que pasa en el continente. Nosotros sabemos que pues en Brasil o en Colombia o en Argentina no vamos a ser nunca el equipo principal de nadie, pero si alguien tiene una buena percepción de nosotros y le gusta la camiseta que tenemos, le gustan los jugadores que tenemos, pues que también pueda consumirnos de una manera orgánica y real, ¿no? Y también por eso en la oficina de Nueva York, pues estoy trabajando yo, que hablo español, hablo portugués, eh, están trabajando muchos americanos que nunca crecieron en el entorno del fútbol y, o Sí. sea, eso también ha sido algo muy chévere del club, que no es que trajo 25 ejecutivos y esta es mi manera, ¿no? En verdad sí hay un respeto y hay una humildad ahí que vale la pena resaltar. Buenísimo. Pues Andrés, muchas gracias. Me encantó este episodio. Metimos dos episodios en uno, porque Sí, metimos sí, todo, sí, 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 de metimos acuerdo. todo lo que es tomar el riesgo de venir a hacer una maestría pues, en una industria que es muy, muy cerrada y difícil como la industria del deporte. Y pues bueno, aprendimos de todo lo que es la internacionalización de un club. Creo que los Sí, de clubes hoy en acuerdo. día tienen que entender eso, son globales, y es un mensaje para los clubes en Latinoamérica. Nosotros creemos que no es posible y sí lo es. Muchas gracias. Esta es su casa. Espero poder tener otro episodio en un futuro. De acuerdo, Simón, no, muchos éxitos también en lo que usted está haciendo. Este tipo de iniciativas también lo van a llevar muy lejos, muy chévere. Muchas gracias por la invitación. Sí, metimos 2 episodios cuando quiera. De pronto la próxima vez podemos hablar de México, que creo que se nos quedó por fuera hoy. Sí, sí, Así que sí. sí, cuando usted quiera,
me avisa y lo hacemos. Bueno, no, tenemos mucho, mucho de qué hablar. A todos, gracias por oír el episodio con Andrés. Síganlo en LinkedIn, de verdad lo que está haciendo y la carrera que ha hecho es de quitarse el sombrero. Y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias a todos.